Dice la palabra de Dios, Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén, en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía ¿a quién? A todos. No es que conocía a algunos, dice la palabra de Dios, que no se fiaba, no tenía confianza de ninguno de ellos, porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Primeramente nos está enseñando la palabra de Dios, así como conoce a todos, tiene toda la omnisciencia para conocer tu vida. Es omnisciente, todo lo sabe y todo lo conoce acerca de tu persona. Y no es para juzgarte, sino que te está diciendo que conoce todo tu ser, todos tus sentimientos, todo tu pasado, todo tu presente y todo lo que va a venir en tu vida. Él lo sabe y le conoce. Él conoce tus pensamientos. Él sabe lo que sentís. Él conoce de los momentos buenos o de los momentos malos, de los momentos de victoria, pero también de los fracasos. Él conoce todo acerca de tu vida. Él conoce cada escena de tu vida, cada etapa que has vivido, cada etapa que has reído, cada etapa que has llorado, cada etapa que has pasado alegre y cada etapa que has sufrido en tu vida. Cada escena de tu vida, el Señor la conoce, el Señor la sabe, porque conoce todo acerca de tu vida. Como dice la palabra de Dios, como dice San Juan, que Él los conocía a todos. Para luego tener un encuentro cuando ya todo estaba preparado para que se dé el momento justo, en el punto crucial de Nicodemo, en el capítulo 3. ¿Cuántos recuerdan a Nicodemo? Que era un principal de los fariseos. De hecho, dice la palabra de Dios, que era un maestro muy reconocido en Israel y que era parte del Sanedrín, de la secta de los fariseos, de los más importantes de la época y de la zona. Alguien reconocido, de mucha distinción, pero también bien o de buena posición económica también en su vida. Y ese día va a marcar un día trascendental en la vida de Nicodemo, donde su vida ya no va a ser la misma y que el religioso que había sido hasta ese momento, reconociendo las señales y que solamente él las podía hacer, reconoce el poder y la autoridad que estaba sobre Jesucristo por las señales que veía, por los milagros que sucedían. Y vamos al capítulo 3 de San Juan, donde nos habla Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: "Oh, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él". Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: pero ¿cómo
¿Puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le respondió diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es palabra de Dios. Muchas veces hay cosas que nos van sucediendo en diferentes etapas de nuestras vidas. Hay momentos muy difíciles donde quizás no solamente tenemos enemigos físicos de alguien que habla sin conocerte. No sé si sabe que muchas veces una persona es conocida no porque la conoce, sino porque ha escuchado de otra persona que ha hablado acerca de ella y ya opinó sobre esa persona sin conocerlo. Traducido, te conocen sin conocerte. Enemigos físicos, pero también tenemos enemigos espirituales que van deteriorando la vida de una persona física, mental, espiritualmente, donde muchas veces hay ciertos momentos en la vida como que viene a acribillarlo con diferentes formas en una de las etapas de la vida. Escenas que muchas veces no se borran de tu memoria y quedaron grabadas para siempre. Pero que Jesucristo vino para deshacer esa escena que ha quedado en la memoria. En esa escena, por el fracaso que sufriste. Tuviste diferentes tipos de enemigos en tus emociones y en tus sentimientos que dominaron y doblegaron tu voluntad. Y llegaste a hacer cosas que nunca pensaste que ibas a hacer o que ibas a sentir y que te hicieron sufrir en alguna parte de tu vida y que nunca pudiste perdonar lo que ha sucedido en esa escena de tu vida. Escena que nunca borraste ni sacaste de tu memoria hasta que viene el Señor Jesucristo a intervenir como protagonista de esa escena. Y el protagonista principal de esa escena y de esa película de tu vida es Jesucristo, interviniendo con el poderoso Espíritu Santo que quiere fluir, que quiere caminar, que quiere andar, que quiere soplar como viento recio en esa parte oscura de la escena de tu vida. Quiere comenzar a fluir, quiere comenzar a pasar
Quiere moverse como desde el principio del Génesis. Jesucristo viene a Nicodemo haciendo mención del Espíritu y de agua, haciendo mención desde el principio de la Biblia. Y así es como se quiere también manifestar en nuestros días, en tu vida, moviéndose en medio de la oscuridad de tu vida, en medio de lo que has pasado, de lo que has quedado como traumado o traumada por lo que ha sucedido y nunca pudiste pasar o tragar esa parte de tu vida. Y ahí estaba Nicodemo, una noche diferente, una noche donde se había apartado de todos los religiosos o de los fariseos que estaban junto con él. Quizás habrán tenido una reunión especial justamente los maestros, los fariseos, los de los rangos más altos que tenían como religiosos en la sociedad. Quizás se habrían reunido en algún lugar de esa tierra. Pero había alguien que se iba a apartar, que se iba a separar, para tener una charla íntima y una noche que iba a ser trascendental, donde todo iba a cambiar, donde esa escena en la vida de Nicodemo iba a hacer que su corazón sea tocado y transformado, porque iba a suceder algo que nada ni nadie podía otorgar a su vida, y que por más que tenga todo el conocimiento humano en la palabra de Dios, tampoco podía cambiar y transformar su vida, tampoco su hogar y su familia. Y que solamente con esa charla íntima con Jesucristo iba a ser una persona diferente, que iba a traspasar a otra dimensión de conocimiento. Todo lo intelectual que sabía, bíblicamente hablando, todo lo que sabía, iba a ser desechado, porque iba a venir un conocimiento divino en la profundidad del alma, que iba a ser alumbrada, porque había alguien que ya estaba hablando de espíritu, de agua y de viento, que iba a soplar sobre la vida y el conocimiento de Nicodemo, donde ese soplo iba a hacer que todo el conocimiento sea barrido, para cambiar la religiosidad que tenía Nicodemo para toda su vida, y que iba a tener otro título que no conocía y que ningún religioso puede llegar a conocer, que es un título mucho más importante que puede tener acá en la tierra y que puede heredar el reino de los cielos con ese título. Un hombre, un ser humano puede tener el título más importante en este planeta. Títulos como tenía este gran maestro llamado Nicodemo. Hay títulos mucho más importantes, que es un título de apóstol, que es un título de profeta, que es un título de pastor. El título que le quiera dar, hay un título mucho más importante, que es el que iba a conocer Nicodemo, pero que también es el título que Jesucristo quiere darte a conocer por más años de iglesia que tengas en tu vida, donde quiere transformarlo y donde todo conocimiento que puedas tener
en tantos años de iglesia, el Señor, por medio del Espíritu del Dios viviente, puede soplar y llevarlo como un viento recio para darte a conocer algo diferente, algo que no terminaste de conocer, algo que quedó en el tintero, algo que quedó escrito a medias tintas en tu vida, pero que es lo más hermoso que puede pasar en tu vida, como fue en la vida de Nicodemo. Ese momento que trascendió toda la historia de él, pero que la cambió para siempre. Ese momento único, ese momento que todo lo iba a cambiar y que todo lo iba a transformar. Nicodemo ya no iba a ser el mismo de antes. Nicodemo hasta ese momento no podía llegar a entender, tampoco a interpretar qué es lo que iba a suceder o cómo el Señor lo iba a hacer. El Señor le estaba hablando de un nuevo nacimiento. El Señor le estaba hablando que iba a ser un nacimiento que iba a ser de agua y de espíritu, que iba a ser algo totalmente diferente, pero no lograba entender cómo lo iba a hacer, mucho menos cómo iba a terminar su vida. Por eso, cuando habla el Génesis, está hablando de un desorden, está hablando de una oscuridad. Y así como Nicodemo estaba pasando quizás por un desorden, pero había también una oscuridad, donde tenía mucho conocimiento, pero no fue alumbrado por el Espíritu Santo de Dios en su vida. Podemos tener mucho conocimiento, pero si no tiene la plenitud y la claridad del Espíritu de Dios moviéndose en su vida, nunca va a suceder un cambio, una transformación, algo que va a trascender en tu vida. Y así es como va a aprender usted que a pesar de tener enemigos, que muchas veces pueden suceder que haya grandes cambios para bien en su vida, es lo que se va a manifestar en tu favor a través de los problemas, donde lo vas a cambiar en victoria, junto con alguien que tiene que ser lo más importante en tu vida y que muchas veces queda a un costado, a un lado, olvidándote que hay alguien que está esperando cada día de tu vida, cada momento, cada minuto, cada segundo, que te acuerdes de Él, que no te olvides nunca de que Él está las 24 horas, segundo tras segundo, esperando por ti. Y sucede que en ese momento Nicodemo no podía entender y no lograba entender hasta que llegara la luz que iba a alumbrar no solamente a él, sino a todos los hombres. San Juan comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. El Verbo es acción, nunca se detiene, nunca está quieto. Jesucristo es el Verbo. Jesucristo es aquel que está a cada momento en tu vida. Vuelve a mencionar San Juan como el mismo Génesis,
que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Así como también está anunciando cada momento en nuestros días que Jesucristo está con vos cada día de tu vida, pero que quiere hacer algo diferente, quiere montar una escena para transformar para siempre tu vida, donde comenzó con un final, donde nos habla de victoria, donde nos habla de un alumbramiento, donde nos habla que el Espíritu de Dios va a comenzar a hacer un orden en nuestras vidas, más allá del desorden que haya sucedido o ocurrido. Cuando entra Jesús en escena en la vida de Nicodemo, cuando entra en esa escena, algo comienza a ocurrir en él. Algo comienza a suceder, porque el Señor le comienza a hablar de agua y de espíritu. Porque Dios, Jesucristo, le comienza a hablar también de salvación y de vida eterna. Muchas veces estamos esperando milagros en nuestras vidas, pero hay un milagro que es el milagro más grande que puede suceder en la vida de una persona, que es el milagro del nuevo nacimiento. Pero yo quiero decirle en esta noche que si usted recibe verdaderamente ese milagro del nuevo nacimiento, ese milagro del nuevo nacer en el Espíritu, que no solamente conozca usted quién es Jesucristo, sino que también conozca usted que el Espíritu de Dios se quiere venir a manifestar profundamente en tu vida. Que no te quedes solamente en el entrar en la orilla del mar. Que no te quedes jugando con la orilla de las aguas. Que no te quedes en la orilla, sino que también entres para ser lleno de la gloria del Espíritu de Dios, moviéndose sobre cada fracaso, moviéndose sobre cada parte difícil que has pasado en la vida, moviéndose el Espíritu de Dios sobre la depresión que ha quedado y la angustia que no pudiste arrancar de raíz en un momento de tu vida. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu de Dios, moviéndose en ese desorden, en la oscuridad que has quedado en un momento anclado en tu vida. Él quiere entrar en la escena de tu vida para cambiarla, para transformarla, para alinearla hacia un buen final. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué final le querés dar a tu película de tu vida? Yo quiero un buen final. Yo quiero un buen final para mis hijos y los hijos de mis hijos. Quiero que conozcan la verdad. Quiero que conozcan a Jesucristo. Quiero que la gloria de Dios los llene con su presencia. No quedes anclado en la depresión por lo que te quedó en el pasado. No quedes anclado ni estancado por lo que ha sucedido en el pasado. Lo pasado, lo sucedido puede ser una gran oportunidad también para llenarte de gozo, de felicidad en tu vida, para cambiarla y transformarla para siempre por medio del Espíritu Santo moviéndose a tu favor. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie, sobre la faz de la oscuridad de las aguas. Así se quiere mover sobre tu vida.
¿Sabe por qué? Porque con solamente una palabra lanzada por Dios comenzó a dar orden, vida y luz desde el Génesis. Entonces dijo Dios: sea la luz. Con solamente una palabra. Note la dimensión, lo extraordinario y lo mega poderoso que hay con solamente una palabra de Dios. Si puede dar orden a un mundo entero para hacer una creación tremenda y hermosa, ¿cuánto más puede hacer la palabra de Dios para tu vida, para tu hogar y para tu familia? No sé qué dimensión le estás dando a tu vida comparando con el mundo. Si Dios le pudo dar una orden al mundo entero para ponerlo en orden, ¿cuánto más puede alinear tu vida de la crisis, de la pobreza espiritual que puede tener una persona, para alinearla a lo mejor que puede suceder en tu vida? Lo mejor estaba por suceder en la vida de Nicodemo. Lo mejor estaba por llegar. Lo mejor estaba por ocurrir. Lo mejor estaba por suceder. Lo mejor está por ocurrir en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo afirman? Amén. ¿Cuántos lo desean? Amén. ¿Cuántos claman por ese deseo? Déjeme decirle que cuando usted tiene el deseo y clama por Dios por ello, las cosas comienzan a suceder, porque todas las cosas pueden suceder a los que creen en Jesucristo. Al que cree, todo es posible. Al que cree, todo es posible. Mire, para cada etapa hay enemigos como amigos asignados a tu vida. ¿Cuáles son los amigos y los enemigos asignados en tu vida? Cuidado que muchas veces hay amigos que no se dan cuenta que son enemigos. Eso no sucede acá. Y eso no sucede en su vida. Pero muchas veces se va a encontrar con enemigos que están asignados para su vida. Pero si los enemigos no fueran importantes, entonces la palabra de Dios no diría, como dijo el salmista, Salmo 23, Salmo 23, versículo 5. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. ¿Cuántos recuerdan a Moisés? Amén. ¿Tendría Moisés tanta resonancia bíblica si no fuera por un obstinado faraón? Y mire que Moisés tuvo que pasarla con faraón. Tuvieron que venir plagas y plagas y plagas y plagas y más plagas, siguiendo con plagas y más plagas. Y asimismo el corazón de Faraón se endurecía más y la presión era más grande sobre el pueblo de Israel, haciéndolos trabajar como esclavos. Mayor era la presión. Pero ¿tendría David también
tanta relevancia histórica si no hubiera sido por ese altivo y arrogante Goliat. ¿Cuántos recuerdan a Goliat, que salía a atemorizar el pueblo de Israel? Note la importancia y la relevancia que tienen los enemigos. Si no quieres enemigos, si usted no quiere enemigos, no haga nada sobresaliente. Si quiere agradar a los hombres, no haga nada que pueda agradar a Dios, porque muchas veces sucede que va a quedar bien con los hombres, pero va a fracasar ante los ojos de Dios. No sueñes ni emprendas nada significativos. Solo existe y se ven en una prisión que es la opinión pública. Para ir terminando, dice que Moisés, en el versículo 14 de San Juan, dice que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Pero luego dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo dijo: es necesario. ¿Cuántos tienen sus Biblias? ¿Cuántos las tienen ahí abiertas? Versículo 14 dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa fue la charla más íntima que pudo tener ahí con Nicodemo. El mismo Señor Jesucristo le dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como levantó Moisés la serpiente en el desierto. Nicodemo era uno de los grandes maestros que tenía Israel, religiosamente hablando. Sabía y conocía lo que había hecho Moisés. Sabía y conocía por qué había sido levantada la serpiente de bronce en lo más alto de un mástil en el medio del desierto. Por ello Jesucristo comenzó a alumbrarlo con esa luz con que vino a alumbrar al mundo. Por ello también dijo: yo soy la luz del mundo. Y comenzó a alumbrar a la vida de Nicodemo. Comenzó allí a alumbrar el conocimiento que Nicodemo tenía acerca de Moisés. Y quizás lo había enseñado una y otra vez Nicodemo. Quizás una y otra vez en la sinagoga estuvo enseñando y leyendo acerca de Moisés, de la serpiente de bronce que había sido levantada en el desierto. Pero allí también le estaba enseñando el Señor Jesucristo, a través de ese Moisés, de la serpiente de bronce levantada en el medio del desierto. Quería llegarle a dar a conocer por qué y para qué había sido levantada, y que también era necesario que Él mismo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, sea levantada como esa serpiente. Quizás Nicodemo en ese momento habrá pasado por un momento de sensaciones diferentes en su vida, porque la luz estaba llegando a su conocimiento. Todo lo que sabía era muerto, no tenía vida. Pero en ese momento el Espíritu de Dios estaba actuando, porque estaba sobre Jesucristo, porque el Espíritu de Dios estaba sobre Cristo. Y en esa charla el Señor le dice que era necesario. Y quizás se había preguntado en ese momento el mismo Nicodemo: pero la serpiente, ¿qué tiene que ver la serpiente con el Hijo de Dios? Lo que el mismo Señor Jesucristo comenzó a develar en su vida
Fue diciéndole que todo aquel que mire en el desierto a la serpiente, cuando eran mordidos por las mismas serpientes que eran aplicado el veneno en sus tobillos, porque eso era lo que sufrían con el pecado, sufrían también, eran mordidos por las serpientes. Pero cuando eran mordidos, la orden que Dios dijo a Moisés, que todo aquel que era mordido por la serpiente venenosa y mirare en lo más alto a la serpiente de bronce, iba a ser sanado. Y de esa forma eran sanados en el medio del desierto. Pero el Señor Jesús le dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente, representando la maldición. Por ello Él mismo llevó todos nuestros pecados sobre su vida, haciéndose maldición. Todas tus fallas, todos nuestros fracasos, todos nuestros errores, todo lo que vivimos en el pasado, todo lo que sufriste, todo lo que pasaste, cada escena de tu vida, el Señor se la llevó a la cruz del Calvario. Esa escena que nunca pudiste borrar en tu vida, ese momento amargo, triste, de fracaso, de depresión, de angustia, de tristeza, de soledad, el Señor Jesucristo se la llevó a lo alto de la cruz. Se la llevó a lo alto de la cruz, porque dice la palabra de Dios que todo fue comprado por su sangre. Todo fue comprado por su sangre, que fue todo lo que fue comprado en ese sacrificio, haciéndose maldición. Llevó todos tus fracasos y seguimos luchando porque no hemos conocido, porque no llegó el conocimiento pleno de la luz, alumbrando la oscuridad de nuestras vidas para que se lleve. Y nos seguimos acordando del pasado. Es el momento de soltar. Es el momento de desprenderse. Es el momento de dejar todo conocimiento humano que podemos tener para que Jesucristo nos haga libre una vez y para siempre. ¿Cuál es la escena de tu vida? ¿Te vas a quedar con todo lo malo que has pasado en tu vida, con esa escena amarga, con esa sensación que no sabes cómo vas a perdonar, con esa sensación de que perdiste, con esa sensación de fracaso, con esa sensación de angustia, de soledad, con ese vacío que te quedó cuando perdiste lo que más querías, lo que más amaba? Pero también en esta noche podés elegir la mejor escena que puede cambiar tu vida para siempre. La escena que eligió Nicodemo. La escena que no se quedó con ese interrogante, sino que dejó que se manifieste el Espíritu de Dios que estaba sobre el mismo Señor Jesucristo, alumbrando todo su interior, toda su vida. No te quedes en la oscuridad del pasado.
Déjese iluminar, déjese llenar y deje que el viento recio corra sobre todo tu ser. Que no sea sobre la superficie que corra, sino deje que la palabra de Dios sea un orden que va a restaurar completamente tu vida, que va a abrir tu corazón y tu alma para darle un orden y un equilibrio como en el principio, desde la creación. Así lo hizo el Señor, así lo hizo Dios, así lo quiere hacer tu productor, el mejor productor que puedes tener en tu vida es el Señor Jesucristo, obrando y actuando con el Espíritu de Dios, manifestándose en lo más profundo de tu ser. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia a darte gracias por este día de vida que me has dado. Gracias, Señor, porque tu presencia es divina, es hermosa. Porque tu presencia todo lo hace, todo lo restaura, todo lo rejuvenece. En esta hora presento mi alma y presento mi corazón. Todo lo que he pasado en mi vida. Señor, esa escena que ha quedado grabada en mi alma y mis emociones, la llevo en este momento ante ti. Sé el productor de mi vida, Señor, y que mi vida sea alineada en esta hora con lo más hermoso que puede suceder en todo mi ser para toda mi vida, que es la salvación y la profundidad de tu avivamiento, donde la salvación es solamente el comienzo de un hermoso desenlace hacia la vida eterna, donde la salvación es el desenlace para que comience a obrar y actuar en mis hijos y los hijos de mis hijos, donde parece todo oscuro, donde parece la tormenta más grande que puede sacudir en la vida de una persona, donde parece todo un desorden en medio de la oscuridad. Allí está el Espíritu Santo moviéndose, manifestándose a través de la salvación en mi vida, para darle un desenlace hacia un final hermoso, feliz y productivo hacia mis generaciones, hacia mis hijos y los hijos de mis hijos. Recibo en esta hora el milagro del nuevo nacimiento y viene el reino de Dios a mi vida, Señor, y todo lo que en mi vida necesita en esta hora es añadido. Señor, es añadida en esta hora, en el nombre de Jesucristo, la sanidad, donde toda enfermedad suelta del cuerpo de los hijos de Dios, suelta los huesos, suelta las articulaciones, suelta los órganos vitales, limpia la sangre, la sana en el nombre de Jesucristo, donde la columna es completamente sanada, donde somos sanos de la cabeza a la planta de los pies, en el nombre de Jesús. Es productivo el reino de Dios en mi vida. Es productivo el reino de Dios en mi hogar. Es productivo el reino de Dios a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Es productivo el reino de Dios porque enriquece todo mi hogar, donde el pasado ya quedó todo pagado por precio de sangre, y donde vivo un presente lleno de la felicidad, del gozo y de la salvación
de Dios sobre mi vida en el nombre de Jesús. Y el Espíritu de Dios se mueve en toda mi vida, en todo mi hogar y en toda mi familia, para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén.